Hacendado viudo, acogió a una mujer y su hija bajo la lluvia, sin imaginar lo que pasaría. Esteban Reyes no era un hombre que llorara. Había enterrado a su padre a los 17 años. Había perdido 2 cosechas seguidas a los 32 y había despedido a su esposa Carmen en un ataúd blanco un martes de marzo sin derramar una sola lágrima frente a nadie. No porque no doliera, sino porque había aprendido desde muy joven que el dolor que se muestra es el dolor que los demás usan contra uno. Pero esa noche, mientras la tormenta golpeaba los vidrios de la hacienda con una furia que parecía personal, algo dentro de él se quebró sin aviso. No fue un sonido dramático, no fue un grito ni un trueno más fuerte que los otros. Fue algo mucho más pequeño y mucho más devastador. Una figura en el camino de tierra. La vio desde el corredor alto, donde solía pararse con su taza de café cada noche antes de dormir. La lluvia caía tan densa que el mundo, más allá de los portones de la hacienda Los Mezquites, era apenas una mancha gris. Pero entre esa mancha, algo se movía, algo que avanzaba despacio con un peso encima que no era solo el del agua. Era una mujer y cargaba algo entre los brazos. Esteban apretó la taza. Sus nudillos se pusieron blancos. Rosario, llamó sin alzar demasiado la voz, sabiendo que la cocinera seguía despierta porque había olores de chocolate caliente subiendo desde la cocina. Rosario, sube un momento. La mujer apareció al pie de la escalera con un trapo en las manos y la mirada de quien ya sabe que algo no está bien. ¿Qué pasó, don Esteban? Él no respondió de inmediato. Siguió mirando hacia el camino. La figura se había detenido frente a los portones. No gritó, no golpeó con fuerza. Solo puso una mano sobre la madera mojada, como si le pidiera permiso al lugar antes de pedir ayuda a las personas. «¿Hay alguien afuera?», dijo él al fin. Rosario se asomó desde abajo, aunque desde ahí no podía ver nada. «¿A esta hora? ¿Con esta lluvia?» «Con esta lluvia», confirmó él. Hubo un silencio. Luego Esteban dejó la taza sobre el barandal, bajó los escalones con pasos lentos, pero decididos. Tomó el paraguas del perchero sin ponérselo, porque ¿para qué si ya iba a mojarse de todas formas?, y caminó hacia los portones. Rosario lo siguió hasta la puerta principal y se quedó ahí con el trapo apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. El frío entró en cuanto él abrió el portón pequeño lateral, y junto con el frío, la lluvia, y junto con la lluvia, el sonido de una respiración agitada y el llanto casi imperceptible de una criatura pequeña. La mujer lo miró. Tenía el cabello pegado a la cara. Los ojos grandes y oscuros no pedían, no suplicaban, lo miraban con una especie de calma que resultaba extraña en alguien que estaba empapada hasta los huesos en medio de una tormenta de sierra. En sus brazos, envuelta en lo que parecía ser una chamarra de adulto doblada varias veces, había una niña, tendría 5, quizás 6 años, estaba temblando, pero también lo miraba a él. Y en esa mirada había algo que Esteban no supo nombrar en ese momento, algo que lo incomodó de una manera que no tenía nada que ver con la lluvia ni con la hora. «Necesito que mi hija entre», dijo la mujer. Su voz era firme. No tembló, no dijo «por favor» como primera palabra. No dijo «discúlpeme», ni lamento molestarle. Dijo lo único que importaba, que la niña necesitaba entrar. Esteban la estudió por 3 segundos que parecieron mucho más largos. Luego se hizo a un lado. «Pasen». Eso fue todo. Sin preguntas, sin condiciones. Porque había algo en esa mujer, algo en la forma en que sostenía a la niña, que le decía que las preguntas podían esperar, pero el frío no. Rosario los recibió adentro con una exclamación ahogada, y de inmediato comenzó a moverse, a buscar cobijas, a avivar el fogón, a hablar sola mientras corría entre la cocina y la sala. Era su forma de procesar lo inesperado, moverse y no parar. La mujer entró, miró el interior de la hacienda, con una expresión que Esteban no logró leer bien. No era la expresión de alguien que ve algo por primera vez. Era algo más parecido a reconocimiento, como cuando uno regresa a un lugar después de mucho tiempo y las cosas están distintas, pero el aire es el mismo. Él lo notó y lo guardó. «¿Cómo se llama?», preguntó cerrando el portón detrás de él y sacudiéndose el agua de los hombros. «Vera», respondió ella sin voltear a verlo. Seguía mirando la sala y la niña. «Alma». Rosario apareció con cobijas y con ese instinto maternal que tenía la gente de Hacienda. Le quitó la chamarra mojada a la niña antes de que la madre pudiera decir nada. La envolvió como a un tamal y se la sentó en el regazo frente al fogón. «Está helada, pobrecita». «¿Cuánto tiempo llevan caminando?». Vera no respondió de inmediato. Se sentó junto a su hija
y le acomodó el cabello mojado con una ternura que contrastaba con todo lo demás que había en ella. «Bastante», dijo al fin. «Bastante. No 2 horas. No desde el pueblo. Bastante». Era una respuesta que cerraba puertas en lugar de abrirlas. Y Esteban, que conocía bien ese truco porque él mismo lo usaba, lo registró en algún lugar de su memoria. Se quedó de pie en el umbral entre la sala y el corredor, con los brazos cruzados mirándolas. La niña Alma levantó la vista hacia él desde entre la cobija y sonrió. No fue una sonrisa de niña que agradece, fue algo diferente, algo tranquilo y extrañamente seguro, como si ya supiera que estaba donde debía estar. Esteban sintió un peso raro en el pecho, como cuando uno recuerda algo sin saber qué es lo que está recordando. «Rosario», dijo, «prepara el cuarto de las visitas. ¿El de arriba o el de la planta baja?» «El de la planta baja». Rosario desapareció escaleras arriba sin cuestionar. Él se volvió hacia Vera. «Esta noche descansan aquí. Mañana hablamos». Ella lo miró. Esa calma de nuevo. Esa calma que en otra persona hubiera parecido descaro, pero que en ella tenía otro sabor. Algo más parecido a la resignación de quien ya no tiene nada más que perder. «Gracias, don Esteban», dijo él. «Don Esteban Reyes». Algo cruzó por el rostro de ella tan rápido que si él hubiera parpadeado en ese momento, no lo habría visto. Una contracción pequeña en la comisura del labio, un brillo distinto en los ojos, pero él no parpadeó. «Gracias, don Esteban», repitió ella y volvió su atención a la niña. Esa noche, mientras la tormenta continuaba golpeando los techos de teja de la hacienda Los Mezquites, Esteban Reyes no pudo dormir. Se quedó en su sillón con la taza de chocolate que Rosario le había dejado, mirando el techo, pensando en la forma en que esa mujer había reaccionado al escuchar su apellido y en cómo la niña lo había sonreído como si lo conociera de toda la vida. La mañana llegó sin lluvia, pero con nubes bajas que le daban al cielo el color del hierro viejo. Esteban se levantó antes del amanecer, como siempre, revisó las caballerizas, habló con Primitivo Sánchez, su capataz, sobre las cercas que el agua había dañado en el potrero norte. Tomó su desayuno solo en la mesa grande y esperó. Vera apareció cerca de las 8, sin la niña. «¿Dónde está Alma?», preguntó Rosario antes de que Esteban pudiera decir nada. «Dormida todavía. Tuvo fiebre en la noche». «¿Fiebre?». Rosario ya se estaba levantando. «¿Por qué no me llamó?». «Ya bajó», dijo Vera. «Gracias, está bien». Se sentó en la silla frente a Esteban, sin que nadie se la ofreciera, sin timidez, pero también sin soberbia, solo con esa naturalidad desconcertante que parecía ser parte de ella. Rosario le sirvió café y atole, sin preguntarle nada, y se quedó cerca porque era su hacienda, y tenía derecho a escuchar. Esteban la dejó tomar el primer sorbo. Luego dijo: «¿De dónde vienen?». «De lejos». «¿A dónde van?». Pausa. «No lo sé todavía». «¿Qué las trajo por este camino?». «La tormenta nos desvió». Esteban asintió despacio. Cada respuesta era una puerta entreabierta que se volvía a cerrar antes de que uno pudiera pasar. La conocía bien esa técnica, la había practicado durante años después de que Carmen murió, y el mundo entero quería saber cómo estaba, cómo se sentía, qué iba a hacer. «¿Alguien sabe dónde están?», preguntó. Vera levantó la vista del tazón, y en esa mirada, por primera vez, desde que había llegado, Esteban vio algo que no era calma, era miedo, rápido, controlado, pero miedo. «No», dijo, y esa sola palabra dijo más que todo lo demás junto. Esteban se reclinó en su silla, miró su taza, miró la ventana donde las colinas aparecían entre la niebla como enormes animales dormidos. «Hay trabajo en la hacienda», dijo al fin. «Si quieren quedarse algunos días mientras la niña se recupera, pueden hacerlo. Rosario necesita manos en la cocina y en la despensa». Rosario contuvo la respiración. Nunca había pedido ayuda. Él lo sabía, pero tampoco lo contradijo. Vera lo estudió un momento. «No somos una carga», dijo. «No le dije que lo fueran». Otro silencio. «Está bien», aceptó ella. Algunos días, Esteban se levantó, tomó su sombrero del perchero y salió hacia el patio. Primitivo Sánchez lo esperaba con el informe del daño en las cercas. La vida de la hacienda continuó como siempre. El ganado, la tierra, las órdenes del día, pero algo había cambiado. Él lo sentía en la forma en que caminaba esa mañana, como si el suelo tuviera un peso diferente bajo sus botas. Fue Primitivo Sánchez quien 3 días después le trajo la primera señal de que la tormenta que había entrado por sus portones no era solo de agua. «Don Esteban», dijo el capataz en voz baja mientras revisaban el ganado en el potrero. «Ayer bajé al pueblo por los víveres y me preguntaron». Esteban no se volvió de inmediato. Siguió mirando las reces. «¿Quién preguntó?».
Don Aurelio, el del almacén, dijo que un hombre había pasado por ahí 2 días atrás preguntando por una mujer y una niña. Dijo que era su familia y que se habían perdido con la lluvia. Esteban esperó. Y yo no dije nada, don, porque no sé nada. Primitivo Sánchez hizo una pausa. Pero ese hombre, según Aurelio, no tenía cara de estar buscando a su familia por amor. Esteban giró la cabeza hacia su capataz. Primitivo Sánchez llevaba 22 años en la hacienda. No era hombre de exagerar. ¿Cómo era? Alto, moreno, con una cicatriz aquí, se señaló el mentón, y acompañado de otro. Esteban no dijo nada más. Esa noche, después de la cena, buscó a Vera en la cocina, donde ayudaba a Rosario a guardar las ollas. «Quiero hablar con usted», dijo. Rosario entendió sin que nadie le dijera nada y desapareció con una discreción que la hacía invaluable. Vera se secó las manos en el delantal que le había prestado Rosario. Esperó. «Alguien la está buscando», dijo Esteban. Ella no se sorprendió. Lo miró fijamente y no dijo nada por varios segundos. «Lo sé», respondió al fin. «¿Quién es?» «Alguien que no debería encontrarnos». «Eso no me dice nada». «No, no le dice nada». Vera apoyó las manos en la mesa y bajó la vista un momento. «Don Esteban, usted nos abrió su puerta y le estoy agradecida. Pero hay cosas que si le cuento lo meten en un problema que no es suyo». «Ya estoy metido», dijo él. Con una calma que no discutía, solo afirmaba. «Desde el momento en que abrí ese portón, estoy metido. Así que más me vale saber con qué». Vera lo miró largo tiempo, como si estuviera calculando algo, como si estuviera decidiendo cuánto podía costarle confiar. Alma apareció en el umbral de la cocina con su cobija arrastrando en el piso y los ojos todavía nublados de sueño. «Mamá», murmuró, «¿dónde estás?» Vera fue hacia ella de inmediato, la levantó, la apretó contra su pecho. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy». Esteban las miró. Miró la forma en que la niña le rodeaba el cuello a su madre con esa confianza ciega que solo tienen los hijos. Y algo en ese cuadro le apretó el pecho de una manera que no esperaba. Alma, desde el hombro de su madre, lo miró a él. «¿Usted es el dueño de los caballos?», preguntó con esa solemnidad imprevisible de los niños pequeños. «Sí», dijo él. «¿Puedo verlos mañana si tu mamá te deja?» La niña giró la cabeza hacia Vera con una expresión de total convicción. «¿Me da permiso?», anunció. Y a pesar de todo, a pesar de la tensión que flotaba en el aire de esa cocina, Esteban Reyes sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Algo que no supo si llamar calidez o peligro, porque en su experiencia solían venir juntos. Esa noche Vera le contó algo, no todo, pero algo. Se sentaron en el corredor de atrás, donde había una banca de madera vieja que había sido de Carmen y que él no había podido quitar porque no sabía bien por qué. Y el silencio de la sierra los rodeaba con ese peso específico que solo tiene el silencio de las montañas de noche. «Me llamo Vera Mendoza», comenzó ella. «Pero antes me llamaba de otra manera. Antes de que Alma naciera, antes de que me fuera de donde me fui, yo era Verónica Salinas Herrera». Esteban no dijo nada, dejó que el nombre se asentara en el aire. «Salí de una situación muy mala hace 6 años con lo que pude cargar, y empecé de nuevo en otro estado. Cambié mi nombre, el de mi hija, todo. Estuve 3 años sin que nadie nos encontrara». «¿Qué pasó hace 3 años? Cometí un error». Su voz no cambió de tono, solo lo dijo como un hecho. «Contacté a alguien en quien creía poder confiar, y ese alguien nos delató sin querer, o quizás no sin querer. Eso ya no importa. Lo que importa es que desde entonces llevo huyendo, y el hombre que la busca». Vera tardó. «Se llama Rodrigo Vega. Es mi cuñado, el hermano de quien me hizo daño». Esteban procesó. «¿Y qué quiere de usted?» Ella lo miró, y por primera vez desde que había llegado, Esteban vio que detrás de toda esa calma, detrás de esa firmeza que parecía hecha de piedra, había una mujer que estaba agotada, no físicamente, agotada de cargar. «Hay documentos», dijo, «documentos que mi esposo, antes de que todo pasara, me dio para que los guardara. Documentos que prueban cosas que ciertas personas no quieren que se prueben. Yo los tengo, y Rodrigo lo sabe». «¿Dónde están esos documentos?» Vera sonrió. Una sonrisa pequeña y sin alegría. «En algún lugar seguro», Esteban asintió. No preguntó más. Había un límite hasta donde uno empujaba en una primera conversación y él lo conocía. Se levantó, recogió su sombrero de la banca. «Mañana hablo con Primitivo Sánchez. Vamos a poner un hombre en el camino de entrada solo para saber quién pasa». Vera lo miró desde la banca. «Don Esteban, ¿por qué nos ayuda?» Él se detuvo.
Pensó en la pregunta más de lo que ella probablemente esperaba. «Porque tengo una hacienda grande y 2 personas que caben en ella», dijo al fin. «Y porque hay cosas que uno hace, no porque sepa bien por qué, sino porque sabe que si no las hace, va a cargarlo el resto de su vida». Se fue hacia adentro sin esperar respuesta. Vera se quedó sola en el corredor, mirando la oscuridad de las colinas, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que calcular su próximo movimiento de inmediato. Solo respiró, y eso ya era algo. Había algo en Alma que descolocaba a la gente sin que ella lo intentara. No era malicia. Era esa claridad específica que tienen ciertos niños, los que han vivido más de lo que su edad debería permitir, que hace que sus palabras caigan en lugares donde no se esperaban, como piedras en agua quieta. 3 días después de la tormenta, Esteban cumplió su promesa y la llevó a ver los caballos. Ella caminó por el establo con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra, mirando cada animal, con una seriedad que le daba a su carita la expresión de un pequeño inspector. «Este es Cenizo», dijo Esteban, señalando al caballo gris al fondo. «¿Por qué se llama así?» «Porque es del color de la ceniza». Alma lo consideró. «Es un nombre triste». «¿Por qué?» «Porque la ceniza es lo que queda cuando algo se quema». Esteban la miró. Primitivo Sánchez, que los acompañaba desde la puerta, se mordió el labio para no reír. «Nunca lo había pensado así», dijo Esteban. «Usted debería ponerle un nombre bonito, algo que lo haga sentir bien». «Los caballos sienten, todo siente», respondió ella con la absoluta convicción de 6 años. «Solo que algunos no pueden decirlo». Siguieron caminando. Alma se detuvo frente a un rincón del establo, donde había una fotografía vieja enmarcada en madera oscura que llevaba años colgada ahí y que la mayoría de la gente ya no miraba porque era parte del paisaje de la hacienda, como la pared o el techo. Era una foto en blanco y negro, un hombre joven con un sombrero de ala ancha parado frente a un campo. A su lado, una mujer con una falda larga y una sonrisa que parecía saber algo. Alma se quedó mirándola un momento largo. «¿Quiénes son?», preguntó. «Mis abuelos», dijo Esteban. «Don Aurelio Reyes y doña Petra Valdez fundaron esta hacienda». «La señora se parece a alguien», dijo Alma. «¿A quién?». Alma lo miró, y en sus ojos había esa cosa rara, ese peso que no le correspondía a una niña de su edad. «No sé», dijo. «A alguien», y siguió caminando hacia el siguiente caballo como si nada. Esteban se quedó mirando la fotografía. Luego miró la espalda pequeña de la niña alejándose entre los establos y sintió eso otra vez, ese peso en el pecho que no tenía nombre claro. Esa misma tarde, mientras Rosario y Vera trabajaban en la cocina y él revisaba los libros de cuentas en su escritorio, escuchó pasos en el corredor del segundo piso. Pasos pequeños. Alma no dijo nada. La escuchó caminar despacio, detenerse, caminar de nuevo. Luego silencio. Se levantó. La encontró parada frente a la puerta del cuarto que había sido de Carmen. La puerta estaba cerrada, siempre estaba cerrada. Nadie en la hacienda la abría, porque nadie tenía razón para hacerlo, y porque, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que ese cuarto era un espacio donde el dolor de don Esteban dormía y que era mejor no despertarlo. Alma tenía la mano apoyada en la madera de la puerta. No intentaba abrirla, solo la tocaba. «Alma», llamó él en voz baja. Ella se volvió. No se asustó. Lo miró con esa calma suya. «¿Qué hay aquí adentro?», preguntó. «Cosas de alguien que ya no está. De su esposa». Esteban se tensó levemente. «¿Tu mamá te dijo algo?». «No». Alma bajó la mano de la puerta. «Rosario dijo que usted era viudo». «¿Eso qué significa?». «Que mi esposa murió». La niña procesó eso con esa seriedad suya. «¿La extraña?». «Sí, todo el tiempo». «No, todo el tiempo. Ya pasaron años. Pero sí». Alma asintió como si eso fuera una respuesta completamente satisfactoria. «Mi mamá también extraña a alguien», dijo. «No sé a quién porque nunca me dice, pero a veces la veo con esa cara». «¿Qué cara?». «La cara de cuando uno piensa en alguien que no está y duele un poco, pero también da calor. ¿Usted sabe esa cara?». Esteban la miró largo tiempo. «Sí», dijo al fin, «la conozco». Alma lo miró a él con esa misma cara que acababa de describir, y él no supo si reír o preocuparse. «Venga», dijo ofreciéndole la mano. Rosario hizo atole. «Vamos». Ella tomó su mano sin dudar, y mientras bajaban las escaleras juntos con la mano pequeña de la niña dentro de la suya, Esteban tuvo la sensación extraña de que algo en la casa había cambiado de temperatura, como cuando uno enciende una estufa en un cuarto que ha estado frío mucho tiempo. Fue Rosario la primera en decírselo.
Lo hizo una mañana mientras él tomaba su café, y ella amasaba la masa del desayuno con esa energía suya que no disminuía con los años. «Don Esteban», dijo sin mirarlo, porque las cosas importantes, Rosario siempre las decía mirando la masa o la olla o el fogón, nunca a los ojos. «Esa niña me tiene pensando, ¿por qué tiene los ojos de alguien?» Él levantó la vista de su taza. «¿De quién?» Rosario amasó más fuerte, una señal de que lo que iba a decir le costaba. «De don Gerardo». El nombre cayó en el silencio de la cocina como algo pesado. Don Gerardo. Gerardo Reyes, el hermano mayor de Esteban, el que se había ido de la hacienda hace 14 años después de una pelea tan grande que todavía marcaba el aire de ciertos cuartos. El que había tomado su parte de la herencia y había desaparecido hacia el norte sin mirar atrás. El que era en los registros de la hacienda Los Mezquites una página arrancada. «Rosario», dijo él con voz cuidadosa. «Eso es mucho decir». «Lo sé». Ella no se disculpó, solo siguió amasando. «Por eso lo digo aquí, y no afuera». Esteban dejó el café, se levantó, fue hacia la ventana. Don Gerardo tenía 4 años más que él. Había sido el favorito de su madre, el que estudiaba leyes en la ciudad, el que volvía a la hacienda con trajes y palabras nuevas, y una manera de mirar todo, como si lo que veía no estuviera a su altura. El que una noche durante una cena de familia había dicho cosas sobre la hacienda y sobre su padre muerto que Esteban no había podido perdonar y que se había ido al día siguiente llevándose lo que le correspondía de los terrenos del poniente. Nunca habían vuelto a hablar. Había llegado una carta 3 años después. Una sola. Decía que Gerardo estaba casado, que vivía en otro estado, que tenía una vida nueva, no pedía nada, no ofrecía nada, era solo información, fría como una escritura de propiedad. Esteban no había contestado. Ahora, parado frente a la ventana de su cocina, mirando el patio de su hacienda, calculaba. Alma tendría 5, quizás 6 años. Vera había dicho que huyó hace 6 años. Había dicho que su esposo le había dado documentos, que su cuñado la buscaba, que el hombre del que huía le había hecho daño. Cuñado, el hermano del esposo. Si el esposo era Gerardo, si el cuñado era él mismo. No, eso no tenía sentido. Él no había buscado a nadie. Él no había mandado a nadie. Pero Rodrigo Vega, ese era el nombre que Vera había dado, ¿no? Reyes, Vega. Entonces el esposo no era Gerardo, y sin embargo los ojos de la niña, Esteban, carraspeó, se giró hacia Rosario. «Tienes los álbumes de fotografías en el baúl del cuarto de costura, donde siempre han estado. Tráeme el de cuando éramos jóvenes, el azul». Rosario lo miró por encima del hombro, luego asintió, y fue. Él se sentó a esperar con esa extraña mezcla de querer saber y temer lo que iba a encontrar. El álbum era viejo, las páginas oscurecidas en las esquinas, las fotografías pegadas con esas esquinillas de papel que ya nadie usaba. Olía a tiempo guardado. Esteban lo pasando despacio. Fotos de la hacienda en otras épocas. Su padre, joven, más alto que él y con la misma mandíbula cuadrada. Su madre en el día de su boda, con ese vestido blanco que todavía estaba guardado en un cajón en algún lugar. Gerardo y él de niños parados frente al portón, sin sonreír porque su padre decía que los hombres no sonreían en las fotos. Se detuvo en una. Gerardo tendría unos 30 años en ella. Estaba en lo que parecía ser un mercado o una feria. De fondo había puestos de colores, y a su lado había una mujer. Esteban acercó la foto. La mujer era joven, pelo oscuro y largo, ojos grandes, una sonrisa que no era completamente de felicidad, sino de algo más complicado. No era Vera, pero había algo en la estructura de esa cara, en los pómulos, en la forma de la frente, como un parecido de familia, como el parecido que a veces aparece entre una madre y una hija. Esteban cerró el álbum, se quedó sentado con las manos sobre la cubierta mirando nada. Luego tomó una decisión que sabía que iba a complicarlo todo, pero que también sabía que no podía no tomar. Esa noche buscó a Vera, la encontró en el corredor de atrás, donde ya se habían sentado a hablar otras veces. Ella levantó la vista cuando él llegó. Algo en su expresión le dijo que ella ya sabía que la conversación que venía no era sencilla. «Quiero hacerle una pregunta», dijo él, «y quiero que me responda con la verdad. No porque yo tenga derecho a ella, sino porque creo que ya llegamos a un punto donde los dos nos estamos costando algo, y la honestidad es lo menos que podemos darnos». Vera asintió despacio. «El hombre con quien usted estuvo, el padre de Alma, ¿cómo se llamaba?» Ella lo miró, y en ese momento, en esa fracción de segundo antes de que abriera la boca,
Él supo. Antes de escuchar la respuesta supo. Gerardo, dijo ella en voz baja. Se llamaba Gerardo. El silencio de la sierra entró por todos los huecos del corredor. Esteban asintió muy despacio, como alguien que recibe una noticia que ya estaba esperando, pero que aún así duele en el lugar exacto donde uno no quería que doliera. Gerardo Reyes, dijo él, no como pregunta. Sí, él es mi hermano. Vera cerró los ojos un momento, solo uno. Lo sé, dijo, y con esas dos palabras, todo lo que había estado suspendido entre ellos desde la noche de la tormenta cayó al fin. Hubo un silencio largo entre ellos, uno de esos silencios que no son incómodos, sino necesarios, como el espacio que necesita el aire antes de volverse tormenta. Fue Esteban quien habló primero. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo quién era yo? Desde el primer momento, dijo Vera. Y no lo dijo con culpa ni con desafío, solo con cansancio. Cuando usted dijo su apellido esa primera noche, Reyes, lo sabía. ¿Y viniste aquí buscándome? No. Ella levantó la vista. Le juro que no. El camino que tomamos esa noche fue por la lluvia. Estábamos perdidas. No sabíamos dónde estábamos. Cuando vi la hacienda, no supe qué hacienda era hasta que entré, hasta que vi ciertos cuadros, ciertas cosas. Y entonces sí lo reconocí. ¿Gerardo te habló de mí? Una pausa, algo poco. Decía que tenía un hermano con quien no hablaba. No me dio detalles. Esteban se puso de pie, caminó hasta el borde del corredor y miró la oscuridad del jardín trasero. Las ramas de los mezquites viejos que le daban nombre a la hacienda se movían con el viento. ¿Qué pasó con Gerardo?, preguntó, y su voz tenía algo que Vera no le había escuchado antes, algo más suave, más frágil. Vera respiró. Cuando lo conocí, él ya no era el hombre que usted conoció. O quizás sí lo era, no lo sé, no lo conocí de joven. Cuando yo lo conocí, él era un hombre que tenía dinero, pero que lo manejaba mal, que tenía negocios, pero que se juntaba con gente incorrecta, que me quería, creo que me quería de verdad, pero que no sabía querer sin lastimar. ¿Te lastimó? Sí. La palabra fue directa, sin adornos. Alma sabe quién es su padre, sabe que su papá murió, no sabe más que eso. ¿Murió? Vera asintió. Hace 4 años. No fue por causas naturales. Estaba metido en cosas muy complicadas, y las cosas complicadas terminaron por alcanzarlo. Esteban procesó eso con la cabeza baja. ¿Y Rodrigo, el hermano de quién es? De los socios de Gerardo, no de su familia. Rodrigo Vega era el hombre con quien Gerardo hacía sus negocios turbios. Cuando Gerardo murió, quedaron deudas, y Rodrigo cree que yo sé dónde está el dinero, que Gerardo escondía, o los documentos que lo prueban. ¿Y lo sabes? Sé cosas, dijo ella. Gerardo me contó más de lo que debería haberme contado, no porque confiara en mí, sino porque necesitaba contarle a alguien, y yo estaba ahí. ¿Y qué va a hacer con lo que sabe? Entregárselo a quien corresponde, a las autoridades. Pero no puedo hacerlo desde cualquier parte. Necesito llegar a alguien específico, alguien en quien pueda confiar, sin que Rodrigo me intercepte antes. Esteban se volvió. Y para eso necesitas tiempo, para eso necesito tiempo. Él la miró sus manos cruzadas sobre el regazo, miró la tensión en sus hombros que ella controlaba con tanto esfuerzo. Miró a la mujer que había sido la pareja de su hermano, el hermano con quien no había hablado en 14 años, el hermano que ahora resultaba que estaba muerto desde hacía 4 años sin que él lo supiera. 4 años. Gerardo había muerto hacía 4 años, y él no lo había sabido, y nadie se había molestado en decírselo. Eso dolió en un lugar que él creía que ya estaba cerrado. «Ve a descansar», dijo al fin con esa voz suya que no era fría, pero era firme. «Mañana seguimos hablando». Vera se levantó. Cuando pasó a su lado en dirección a la puerta, se detuvo. «Don Esteban, yo entiendo si quiere que nos vayamos. Entiendo que esto es complicado para usted. Alma y yo hemos sobrevivido solas antes». Él no se volvió. «Nadie les ha dicho que se vayan». Ella esperó un momento más. Luego entró a la casa. Esteban se quedó solo en el corredor con el viento y los mezquites y el peso de un nombre que llevaba 14 años sin pronunciar. Gerardo. Esteban pasó 3 días sin buscar más conversaciones con Vera, no por frialdad, sino porque necesitaba ordenar sus propios pensamientos antes de seguir adelante. Y él era un hombre que no podía pensar con claridad si tenía gente cerca esperando respuestas. Primitivo Sánchez le informó que el hombre de la cicatriz no había vuelto al pueblo, pero también le dijo que había habido movimiento en el camino viejo, el que bordeaba el cerro del norte, y que la mayoría de la gente había olvidado que existía. Un par de caballos,
huellas frescas. Esteban mandó a 2 peones a revisar. Las huellas llevaban hasta un punto, desde donde la hacienda se podía ver con claridad. Habían estado observando. Eso cambió las cosas. Esa noche llamó a Vera a su escritorio sin rodeos. «Saben que están aquí». Ella no parpadeó. «¿Cuántos?» «Por las huellas. 2, quizás 3. ¿Cuándo?» «Las huellas son de ayer o antes de ayer». Vera asintió muy despacio. Él pudo ver cómo calculaba, cómo su mente trabajaba detrás de esa calma que era su herramienta más poderosa. «Tengo que moverme», dijo. «Si se mueve ahora, la van a interceptar en el camino». Esteban se inclinó hacia adelante. «La hacienda tiene ventajas que el camino no tiene. Aquí podemos controlar quién entra, allá afuera no. No puedo quedarme aquí para siempre». «No le estoy pidiendo para siempre. Le estoy pidiendo que me deje tiempo para hacer algo». Vera lo miró. «¿Qué va a hacer?» «Conozco al juez de este distrito desde hace 30 años. Y conozco al comandante de la zona que me debe un favor que no es pequeño». Esteban juntó las manos sobre el escritorio. «Si usted me da esos documentos, o al menos suficiente información para que yo pueda moverme, puedo hacer que lo que usted trae llegue a donde tiene que llegar sin que tenga que moverse usted». Vera lo estudió. «¿Por qué haría eso?» Esteban tardó en responder. «Porque Alma es la hija de mi hermano», dijo al fin. «Y eso la hace mi sangre, y yo no abandono a mi sangre. Aunque mi hermano y yo no hayamos hablado en 14 años. El silencio entre ellos fue diferente, esta vez menos tenso, más denso, como el aire antes de la lluvia, pero sin la amenaza, solo con el peso de las cosas que importan. «Necesito pensar», dijo Vera. «Tiene hasta mañana al mediodía». No era una amenaza, era simplemente la realidad, y ambos lo sabían. Alma, mientras tanto, se había convertido en parte del ritmo de la hacienda, con esa capacidad que tienen los niños de adaptarse a los espacios como si siempre hubieran pertenecido a ellos. Seguía a Rosario por la cocina, le hacía preguntas a Primitivo Sánchez sobre los animales. Se sentaba en el escalón del portal a ver cómo los peones llegaban y salían con sus herramientas. Y de vez en cuando Esteban la encontraba en lugares inesperados. Una tarde la encontró en la biblioteca, no mirando los libros, que eran muchos y viejos, y de temas que no correspondían a una niña de su edad, sino mirando el escritorio, mirando específicamente una pequeña caja de madera que llevaba años sobre ese escritorio y que contenía cosas que Esteban no recordaba bien porque hacía mucho no la abría. «¿Qué miras?», preguntó desde el umbral. «Esa cajita», dijo Alma. «¿Qué hay adentro?» «No sé bien, cosas de antes». «¿Puedo ver?», él dudó. Luego fue hacia el escritorio y abrió la caja. Adentro había varias cosas: un reloj de bolsillo viejo, una carta doblada, un anillo delgado de plata y una foto pequeña de esas que se ponían en marcos de sobremesa, ya descolorida por el tiempo. Alma extendió la mano hacia la foto, la tomó con los 2 dedos. Con cuidado, la miró. En la foto había 2 hombres jóvenes. Esteban reconoció sin esfuerzo cuál era él. El otro, con una sonrisa que él nunca había tenido, con el brazo sobre sus hombros, era Gerardo. «¿Quiénes son?», preguntó Alma. «Yo y mi hermano». La niña miró la foto largo tiempo. «Ese es su hermano. ¿Cómo se llamaba?». Esteban la miró. «¿Por qué dices se llamaba?». Alma levantó la vista de la foto, y en sus ojos oscuros había algo que no era la pregunta inocente de una niña que conjugó mal un verbo. Era otra cosa, algo que él no quiso nombrar todavía. «¿No está aquí?», preguntó ella. «No, no está aquí». «¿Está lejos?». «Sí, está lejos». Alma devolvió la foto a la caja con el mismo cuidado con que la había tomado. «A veces sueño con un señor», dijo. «Un señor alto con una sonrisa así», señaló la foto. Como su hermano, el corazón de Esteban hizo algo raro, como saltarse un compás. «¿Qué hace el señor de tu sueño?». «Nada, solo me mira y me dice que estoy bien». Esteban tuvo que parpadear. Luego tuvo que mirar hacia otro lado, hacia la ventana, porque había algo apretándole la garganta que no podía dejar que saliera. «Eso es bueno», dijo al fin con la voz un poco más grave de lo habitual. «Que te diga que estás bien». Alma asintió. «¿Usted sueña con su hermano?». «No», dijo él. «Debería», dijo ella. «Creo que él también quiere decirle algo». Y se fue de la biblioteca con sus pasos pequeños, dejándolo solo con la cajita abierta y una presión en el pecho que no se fue en todo el resto del día. Vera tomó su decisión antes del mediodía siguiente. Se presentó en el escritorio de Esteban con una bolsa de tela que sacó de entre la ropa de su maleta. Adentro había un sobregrueso sellado. Lo puso sobre el escritorio. «Ahí están», dijo. «No todo, pero lo suficiente».
Lo suficiente para que las personas correctas puedan investigar lo que necesitan investigar. Esteban no tomó el sobre de inmediato. La miró a ella. ¿Está segura? No, dijo. Pero usted me dijo algo el otro día que no se me ha ido de la cabeza. ¿Qué? Que hay cosas que uno hace no porque sepa bien por qué, sino porque sabe que si no las hace, lo va a cargar el resto de la vida. Una pausa. Yo llevo 6 años cargando esto. Ya es suficiente. Esteban tomó el sobre. Voy a contactar al juez hoy mismo. ¿Puedo pedirle algo más? Diga. No le diga a nadie que estamos aquí, ni quién soy yo, ni quién es Alma. Solo que tiene documentos que necesitan llegar a manos limpias. Eso ya lo entendí. Vera asintió. Giró para irse. Vera. Ella se detuvo. Lo de mi hermano, lo que usted vivió con él. Esteban midió sus palabras. Lamento que haya sido así. Ella no se dio la vuelta, solo asintió una vez con la cabeza gacha. Él también lo lamentaba, dijo en voz baja. Al final creo que sí lo lamentaba. Y salió. Lo que Esteban no había calculado era que Rodrigo Vega era más rápido de lo que parecía. La mañana del miércoles siguiente, Primitivo Sánchez llegó al escritorio con una expresión que en 21 años de trabajo juntos, Esteban solo le había visto 2 veces, una cuando murió Carmen y otra cuando se quemó el potrero del sur. Don Esteban dijo, «Hay un hombre en el portón, dice que viene en nombre del juzgado». ¿Del juzgado? Así dice. Pero no trae papeles ni uniforme y no vino solo. Esteban dejó la pluma sobre el escritorio. ¿Cuántos? 3. El que habla y 2 más que se quedaron en los caballos afuera. ¿Lo conoces? No, pero tiene la cicatriz de la que me habló don Aurelio, Rodrigo Vega. Esteban no tardó ni 2 segundos en tomar su decisión. Dile que espere, que estoy terminando algo. Primitivo Sánchez salió. Esteban fue por el corredor hasta el cuarto de visitas de la planta baja, donde Vera estaba ayudando a Alma a practicar unas letras en un cuaderno que Rosario había encontrado en algún cajón. Entró sin tocar. «Escúcheme», dijo en voz baja y directa. «Rodrigo está en el portón». Vera se puso de pie de un salto. Alma los miró a los dos. «¿Qué hago?», preguntó Vera, y fue la primera vez que él le escuchó algo parecido al pánico. «Nada, usted no hace nada». Esteban puso una mano en el marco de la puerta. Rosario, la cocinera, apareció desde la cocina. «Llévate a la niña a la bodega de atrás. Quédense ahí hasta que yo vaya por ustedes». Rosario tomó la mano de Alma sin preguntar nada. Alma miró a su madre. «Mamá, ve con Rosario, mi amor». Vera se agachó y le apretó la mano. «Ya voy. ¿Estás bien?» «Estoy bien. Ve». La niña fue. Esteban se volvió hacia Vera. «Usted también, ¿no?». Él la miró. «No me voy a esconder», dijo ella. Y había algo en su voz que era diferente a todo lo que él le había escuchado. No la calma habitual. Algo más activo, algo más parecido a una decisión que se ha tomado desde hace mucho y que solo está esperando el momento de ejecutarse. «He huido 6 años, don Esteban. Me cansé. Vera, déjeme estar, por favor». Él calculó, la miró, y algo en lo que vio lo convenció. «Entonces, quédese aquí en este cuarto. No salga hasta que yo la llame». Ella asintió. Esteban fue hacia el portón. Rodrigo Vega era exactamente como Primitivo Sánchez lo había descrito. Alto, moreno, con una cicatriz horizontal en el mentón que no era de accidente, sino de pelea. Tenía esa manera de pararse que tienen los hombres que están acostumbrados a que la gente les abra paso, como si el espacio les perteneciera antes de pedirlo. Detrás de él, a distancia, 2 hombres a caballo lo miraban todos sin mover nada más que los ojos. Esteban abrió el portón pequeño y salió. No los hizo entrar. «¿En qué le puedo ayudar?», dijo con esa voz suya que era educada, pero que no cedía nada. Rodrigo sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas tardes. Estoy buscando a una mujer y a una niña. Se perdieron con las lluvias de la semana pasada. La mujer se llama Vera, la niña Alma. Son familiares míos, familiares de mi familia política». La sonrisa se mantuvo igual. «Estamos muy preocupados por ellas. No hay ninguna mujer ni ninguna niña aquí», dijo Esteban. Rodrigo lo miró. Esa sonrisa calculadora. «¿Está seguro?». Alguien en el pueblo dijo que vio entrar a 2 personas a esta hacienda la noche de la tormenta. La gente del pueblo dice muchas cosas. Esteban cruzó los brazos. Cuando las lluvias son fuertes, la gente ve cosas. «Qué curioso». Rodrigo miró por encima del hombro de Esteban hacia los edificios de la hacienda, como si pudiera ver a través de las paredes. «¿Le importaría si echamos un vistazo solo para tranquilizarnos?». «Sí, me importaría».
Esta es mi propiedad privada y usted no trae ningún documento que le dé autorización para revisarla. El silencio entre ellos tuvo temperatura. Rodrigo la sostuvo un momento calibrando. Entienda que solo queremos saber que están bien. Si llegan a aparecer, lo hago saber en el pueblo. Esteban mantuvo la mirada. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar? Rodrigo lo estudió. Estudió la hacienda. Estudió a Primitivo Sánchez, que estaba a 10 metros con 2 peones, todos trabajando con esa naturalidad cuidadosa de quien está haciendo exactamente lo que haría cualquier día, pero con todos los sentidos alerta. No, dijo al fin, gracias por su tiempo. Se fue sin apurarse, sin mirar atrás, pero antes de montar su caballo en el camino polvoriento frente al portón, se detuvo un momento y volvió la cabeza hacia Esteban con una última mirada. No dijo nada, solo miró. Era el tipo de mirada que dice, sé que mientes y voy a volver. Esteban la sostuvo sin parpadear hasta que los 3 jinetes se perdieron en el camino. Luego fue hacia adentro. Esa noche nadie durmió bien en la hacienda Los Mezquites. Esteban pasó 2 horas en el teléfono. Primero con el juez Hermenegildo Torres, que era un hombre de 70 años con la voz de quien ha visto demasiado como para asustarse de algo nuevo. Le habló de los documentos sin dar nombres. El juez escuchó. ¿Es material sólido?, preguntó Torres. No soy quien para juzgarlo, pero quien me lo dio no tiene motivos para fabricar nada. ¿Cuándo puedes traerme eso? Esta semana necesito discreción total. Hermenildo Torres lleva 40 años en esto y nunca ha filtrado nada. Esteban no va a empezar ahora. Luego llamó al comandante Briceño, que era más joven y más pragmático, y que respondió con esa eficiencia de quien entiende que los problemas que se ignoran se vuelven más grandes. Rodrigo Vega, repitió cuando Esteban le dio el nombre. Ese nombre lo he escuchado, no de aquí, de más al norte. Espérate. Hubo una pausa de varios minutos. Hay una orden de búsqueda activa contra ese hombre en 2 estados, dijo Briceño cuando volvió. Nada aquí todavía, pero si tiene actividad en esta zona, eso cambia las cosas. ¿Puedes mandar a alguien al camino norte? Solo para vigilar. Esta noche mismo. Esteban colgó. Se quedó en su escritorio con las manos juntas, mirando el sobre que Vera le había dado. No lo había abierto, no era su información, era su responsabilidad, que no es lo mismo. Golpearon suavemente su puerta. Era Vera. ¿Puedo?, preguntó. Pase. Entró, se sentó en la silla frente al escritorio sin que la invitaran, con esa naturalidad suya que ya no le resultaba desconcertante, sino simplemente ella. ¿Cómo resultó? Mejor de lo que esperaba. Hay gente moviéndose esta noche y hay antecedentes de Rodrigo en otros estados. Vera cerró los ojos un momento. Solo uno. Bien, dijo. Está bien. Sí, abrió los ojos. Solo estoy cansada, de la forma en que uno se cansa cuando algo que ha durado mucho tiempo está por terminar. Esteban asintió. Hubo un silencio diferente a los anteriores, más tranquilo, menos armado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Vera. Diga. Usted y Gerardo, ¿qué pasó entre ustedes? Esteban tardó, no en decidir si contarlo, sino en encontrar cómo empezar. La hacienda, dijo al fin, siempre la hacienda. Cuando murió mi padre, los 2 heredamos, pero las propiedades no se pueden partir con machete. Son un organismo. Necesitan funcionar juntas para sobrevivir. Gerardo quería vender los terrenos del poniente a una empresa. Yo me negué. Él dijo cosas, yo dije otras, y en algún momento dejó de ser una discusión sobre tierra y se convirtió en algo más viejo, más personal, sobre su padre, sobre quién era el hijo favorito, sobre quién había trabajado más, sobre quién merecía más. Esteban hizo una pausa. Las peleas de familia siempre terminan siendo sobre lo mismo, aunque empiecen por otra cosa. Vera asintió. ¿Le gustaría haber hecho las paces? Ya no importa. Importa. Él la miró. ¿Por qué le importa a usted? Porque Alma necesita saber de dónde viene. Toda la parte de su historia, no solo la que yo le puedo contar. Una pausa. Y porque Gerardo, aunque fue un hombre complicado, en sus últimos meses habló de usted. Eso lo detuvo. ¿Qué dijo? Que había sido un cobarde, no en la pelea, sino después, o que debió haber vuelto y no volvió, y que cargaba eso. El escritorio entre ellos, la lámpara, el sobre, la noche afuera. Esteban miró la pared. En esa pared no había nada, solo pintura vieja, pero él miraba como si hubiera algo que solo él podía ver. Yo también lo cargué, dijo. Y eso fue todo lo que dijo sobre eso, pero era suficiente. La madrugada llegó con una calma que no duró. Eran las 2 de la mañana cuando Primitivo Sánchez tocó con fuerza la ventana del cuarto de Esteban. Don Esteban, se están acercando por el camino viejo.
2 hombres a pie. Esteban estaba despierto en 3 segundos. ¿Los de Briseño? Los de Briseño están en el camino principal. Estos vienen por el otro lado, por donde no hay vigilancia. Esteban se puso las botas, tomó la linterna y el teléfono, y fue. La hacienda de noche era un laberinto de sombras y sonidos que él conocía de memoria. Sabía exactamente qué crujía y qué no crujía, qué oscuridad era normal y cuál no. Por eso pudo guiar a Primitivo Sánchez y a los 2 peones de confianza por el camino correcto, sin encender luces innecesarias. Los encontraron cerca del granero trasero, 2 hombres que claramente no esperaban toparse con nadie. No hubo violencia. Hubo algo que en el interior llaman la presencia de la tierra, que es la manera en que los hombres que conocen su propio terreno se plantan en él de una manera que dice claramente que este suelo les pertenece y que aquí las reglas las ponen ellos. Los 2 hombres calcularon, miraron a Primitivo Sánchez, miraron a los peones, miraron a Esteban y se fueron. Esteban llamó a Briseño de inmediato. Para cuando salió el sol, había un vehículo de la comandancia en el camino principal con 2 elementos uniformados. No era suficiente para arrestar a nadie todavía, pero era suficiente para que Rodrigo supiera que el terreno había cambiado. La mañana del 10º día, desde que Vera y Alma habían llegado a la hacienda Los Mezquites, el juez Torres llamó. Esteban tomó la llamada en su escritorio con la puerta cerrada. Torres habló durante 15 minutos. Esteban escuchó casi todo el tiempo, solo interrumpiendo para confirmar detalles o hacer preguntas cortas. Cuando colgó, se quedó inmóvil en su silla por varios minutos. Los documentos eran suficientes, más que suficientes. Había transacciones, registros, nombres, el tipo de evidencia que los abogados llaman sólida y que los culpables llaman catastrófica. Torres ya había contactado a las autoridades federales. El proceso iba a tomar tiempo, como todos los procesos, pero estaba en marcha. Y Rodrigo Vega, según Briseño, había sido identificado, carraspeó, cruzando hacia otro estado esa misma mañana. Con la presión que se había levantado alrededor de la zona y los antecedentes que habían llegado de otros estados, la balanza había cambiado. Ya no era un hombre buscando a su familia política, era un hombre huyendo de algo más grande que él. Esteban fue a buscar a Vera. La encontró en el huerto donde había empezado a ayudar con las plantas, porque no podía quedarse quieta, y porque Rosario, que sabía cuándo la gente necesita trabajo para no ahogarse en sus pensamientos, le había dado una tarea. Estaba de rodillas en la tierra. Cuando él llegó, se limpió las manos en el delantal, lo leyó en su cara, antes de que dijera una palabra. ¿Terminó?, preguntó. No terminó, pero empezó a terminar. El juez tiene los documentos. El proceso legal está en marcha. Y Rodrigo se fue. Vera lo miró. Él esperaba que llorara o que mostrara algún tipo de alivio visible, pero no fue así. La conocía ya suficientemente para saber que no funcionaba de esa manera. Solo cerró los ojos un momento, respiró, y cuando los abrió había algo diferente en ellos, algo más liviano, sin ser alegre todavía. ¿Están seguros? Por ahora sí. El proceso puede traer complicaciones adelante, pero ya hay gente correcta involucrada. Ya no están solas en esto. Vera asintió. Gracias, dijo. Y no lo dijo como se agradece un favor, lo dijo como se dice algo que viene de muy adentro y que no alcanza a expresar todo lo que quiere decir. Esteban asintió. ¿Hay algo más?, dijo. Esperó. Torres me preguntó si hay alguien que pueda dar testimonio sobre el carácter de Vera Mendoza, como testigo de confianza en el proceso. Una pausa. Le dije que sí. Vera lo miró. ¿Por qué haría eso? Apenas me conoce. La conozco suficiente, dijo él, y no explicó más porque no había más que explicar. Alma se enteró de que el peligro había pasado sin que nadie se lo dijera directamente. Lo supo, como suelen saber los niños, porque el aire de la casa cambió. Esa tarde llegó al escritorio de Esteban, mientras él revisaba los libros de cuentas, y se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio, con sus piernas cortas colgando sin tocar el suelo. ¿Ya estamos bien?, preguntó. Él levantó la vista. ¿Quién te dijo algo? Nadie. Pero Rosario cantó hoy, y Rosario no canta cuando hay algo mal. Esteban sonrió. Una sonrisa pequeña, de las pocas que se le escapaban. Sí, ya están bien. Alma procesó eso con esa solemnidad suya. ¿Nos vamos a ir? Esteban bajó la pluma. ¿Quieres irte? La niña miró sus manos, luego miró el escritorio, luego los libros, luego el retrato de los abuelos que había sobre la chimenea. No, dijo, pero a veces lo que uno quiere no es lo que pasa. A veces sí. Alma lo miró. ¿Puede uno quedarse aquí? Esteban fue cuidadoso.
Eso lo tienen que decidir tu mamá y yo. ¿Y usted qué decide? Que me gustaría que se quedaran. Alma asintió muy seria, como si acabara de cerrar un trato importante. Yo también quiero, dijo. Aquí huele a casa. Esteban no respondió inmediatamente. Miró a la niña, a esta criatura, que había entrado a su vida cargada por su madre en una tormenta, que tenía los ojos de su hermano y la calma de alguien mucho mayor que ella, que hablaba de sueños y de caballos con nombres tristes, y que había encontrado la caja con la foto de Gerardo sin que nadie la llevara ahí. ¿Cómo huele una casa?, preguntó Alma. Pensó, a comida y a leña, a animal, a alguien que se quedó. Esteban miró la ventana. Sí, dijo en voz baja, así huele. La conversación con Vera fue esa noche. No la planearon. Llegó sola, como llegan las conversaciones que importan en el corredor de atrás con los mezquites, y el viento y el silencio de la sierra. Alma me dijo que habló con usted. Sí, que le dijo que quería quedarse. Vera miró las colinas oscuras. Es una niña, no entiende lo que significa quedarse. Usted sí, un silencio. Significa que me comprometo con un lugar, con una historia que no es completamente mía, con la herencia de un hombre con quien no terminé bien. Una pausa. Con la familia de ese hombre. Es también la familia de su hija. Lo sé. Esteban se acomodó en la banca, cruzó los brazos. Vera, no voy a pretender que esto es sencillo, no lo es. Usted fue la pareja de mi hermano, Alma es su hija, y mi hermano y yo teníamos una historia que no terminó bien, y que ya no se puede terminar de otra manera, porque él no está. No, pero Alma sí está, y Alma es una Reyes, aunque no lleve ese apellido. Y esta hacienda va a necesitar que alguien la herede algún día, porque yo no voy a vivir para siempre y no tengo hijos. Vera lo miró. No me está proponiendo. No, dijo él rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo le salió algo parecido a la torpeza. No es eso. Lo que le digo es que hay una lógica en la vida que a veces uno no eligió, pero que tampoco puede ignorar. Usted llegó aquí con su hija en una tormenta, y resultó que era la única persona que podía conectarme con la historia de mi hermano que yo no había podido cerrar. Eso no es casualidad, o quizás sí lo es, pero da igual. Lo que importa es qué hacemos con ello. Vera lo miró largo tiempo. ¿Qué propone? Que se queden el tiempo que necesiten, sin presión, sin condiciones raras. Hay espacio, hay trabajo. Hay una niña que dice que aquí huele a casa. Los labios de Vera se movieron levemente. ¿Le dijo eso? Textual. Ella bajó la vista, y por primera vez, Esteban vio que los ojos de Vera brillaban de una manera diferente. No de miedo, no de cálculo, de algo más simple y más complicado al mismo tiempo. Yo llegué aquí huyendo, dijo, no como alguien que busca quedarse. Ya lo sé y no quiero que me quede por lástima. No la conocería si me quedara por lástima. Esteban sostuvo su mirada. Me quedo por algo que todavía no sé nombrar bien, pero que está ahí. Vera tardó. Necesito tiempo, dijo al fin. El tiempo que necesite. ¿Y usted qué? Usted también necesita tiempo. Esteban pensó en Carmen y en los años de silencio. Pensó en Gerardo y en el rencor que había cargado durante 14 años como si fuera una herramienta que necesitaba y que al final solo le pesaba. Pensó en la niña que decía que el lugar olía a casa y que soñaba con un hombre de sonrisa que le decía que estaba bien. Ya tuve suficiente tiempo, dijo. Los días que siguieron fueron de esa quietud que no es ausencia, sino presencia. La hacienda respiró diferente. Rosario cantaba más. Primitivo Sánchez silbaba mientras revisaba las cercas. Los peones notaron algo en el semblante de don Esteban que no habían visto en años sin poder ponerle nombre preciso, pero reconociéndolo de todas formas. Alma aprendió los nombres de todos los caballos y les puso apodos que convivían con los oficiales. Cenizo pasó a ser también el Gris Bonito, que le pareció un nombre más justo. Siguió a Primitivo Sánchez por los potreros, aprendiendo a reconocer las plantas, las estaciones del ganado, los ciclos de la tierra. Vera empezó a ayudar a Rosario en la cocina de verdad, no como huésped que colabora por cortesía, sino como alguien que encontró en esa rutina algo parecido a la paz. Y en las tardes, cuando la hacienda bajaba el ritmo, se sentaba a escribir, no cartas, no documentos, solo cosas suyas, palabras que había tenido guardadas mucho tiempo y que empezaban a necesitar espacio. Y Esteban, que había vivido durante años en esa hacienda como quien habita un espacio que le pertenece, pero al que ya no le pertenece del todo, empezó a andar por ella de otra manera, con esa ocupación específica de los espacios
que da sentir que algo vivo los comparte. Una tarde los llevó a los tres, a Vera, a Alma y a Rosario, que insistió en ir porque dijo que si no iba a la hacienda se iba a caer, al potrero alto, donde desde una loma se podía ver toda la extensión de la hacienda Los Mezquites, los potreros, la casa grande con sus tejas rojas y sus corredores, las caballerizas, el huerto, el camino de tierra que llegaba hasta el portón. Alma se paró en la orilla de la loma con el viento en el cabello y los ojos abiertos. ¿Todo eso es suyo?, preguntó. Sí, ¿y de quién va a ser después? Esteban la miró. Luego miró a Vera, que lo miraba también. ¿De quién lo cuide?, dijo. Alma asintió con esa seriedad suya que nunca dejaba de sorprenderlo. Yo lo voy a cuidar, anunció. Sí, y, carraspeó, le voy a poner nombres bonitos a todo. Rosario soltó una carcajada que rebotó entre las colinas. Esteban no rió, pero algo en su pecho se acomodó en un lugar donde hacía mucho tiempo no cabía nada. Unas semanas después, en una noche tranquila, sin lluvia y sin urgencia, cuando Esteban abrió finalmente el cuarto de Carmen, lo hizo solo. Tardó en girar la llave, tardó más en empujar la puerta. El cuarto olía a cerrado, a años, a perfume viejo, que ya era casi solo el recuerdo del perfume. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Él no había tenido el valor de mover nada ni el valor de entrar. Recorrió el cuarto despacio, la mesita de noche carraspeó, un libro cerrado, el ropero con la puerta entreabierta, el espejo donde ella se miraba cada mañana. Se sentó en el borde de la cama. «Ya llegaron», dijo en voz baja, como si ella estuviera ahí, como si el hecho de que no estuviera no fuera razón para no hablarle. Una mujer y una niña. La niña es hija de Gerardo. Lo sé, es mucho. A mí también me costó. Hizo una pausa. Gerardo murió hace 4 años. No lo supe hasta ahora. Y sí, duele. Duele diferente de como duele perder a alguien con quien uno estaba bien. Duele como duelen los pleitos que uno no terminó. El cuarto en silencio, el viento afuera. Creo que voy a estar bien, dijo. No lo sé del todo. Creo que sí. Se levantó, fue hacia la ventana y la abrió. Entró el aire de las colinas, limpio y frío, y con olor a tierra mojada, como siempre huele el interior cuando la noche está despejada. Respiró. Luego salió del cuarto dejando la ventana abierta por primera vez en años. Esa misma noche, tarde, cuando ya todos dormían o deberían dormir, Alma apareció en el corredor donde Esteban se había quedado con su café. Se frotaba los ojos, tenía el cabello revuelto. «No puedo dormir», anunció. «¿Qué pasó?» «Nada, solo no puedo». Se sentó a su lado en la banca de madera. Él le pasó la manta que tenía sobre los hombros. Ella la tomó sin pedir permiso y se envolvió en ella. Estuvieron un rato en silencio, un silencio de los buenos. «Don Esteban, dime, ¿usted va a ser como mi familia?» Él tomó su tiempo. «¿Qué te parece si lo vamos descubriendo juntos?» Alma consideró eso. «Está bien», dijo, «pero le advierto que soy bastante complicada». «Ah, sí, Rosario lo dice». «¿Y qué dice tu mamá?» «Que soy interesante». «Yo me quedo con la versión de tu mamá». Alma sonrió. Y fue una sonrisa diferente a todas las que le había visto. Menos solemne, más de niña. Se recostó contra el brazo de Esteban con esa confianza absoluta que tienen los niños cuando deciden que un lugar es seguro. Él se quedó quieto mirando las colinas, las estrellas, los mezquites viejos que se movían despacio con el viento. Adentro de la hacienda, en algún cuarto, Vera estaba despierta también. Él lo sabía sin saber cómo lo sabía, y sabía también que ella miraba el techo con esa expresión que Alma le había descrito. Esa cara de cuando uno piensa en alguien y duele un poco, pero también da calor. En el camino de tierra no había nadie. En el portón, silencio. En el cielo más estrellas que nubes. La tormenta había terminado, no de golpe, no con un anuncio. Como terminan las tormentas reales, despacio, cediendo el espacio al aire limpio, dejando atrás el olor de la tierra mojada y la sensación de que el mundo ha sido lavado y que lo que quedó es lo que siempre debió quedarse. Esteban Reyes, que había abierto una puerta en medio de la lluvia, sin saber bien por qué, miró la noche y entendió algo que no había podido poner en palabras hasta ese momento, que las personas que llegan en las tormentas no siempre llegan a destruir. A veces llegan a completar algo que uno no sabía que estaba incompleto, y que abrir la puerta a veces es el acto más valiente que existe.